Bienvenido al Más allá del champiñón podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Si vos también sos emprendedor en el mundo fungi o tenés ganas de empezar un proyecto, te invito a suscribirte a mi Fungipreneur Newsletter, donde comparto info sobre mis actividades y los nuevos episodios del podcast. Además, es una manera de seguir conectados en estos tiempos de muchos bloqueos de cuentas en Instagram. En el episodio de hoy hablo nuevamente con el naturópata Federico Conde. Si no conoces nuestra primera conversación, te invito a escuchar el episodio número 4, se llama El renacimiento de la Amanita muscaria. Ahora, Navidad en junio, ¿por qué? Sí, porque el festejo de Navidad es fuertemente relacionado con la fecha del solsticio del invierno. Este día más corto y oscuro del año en el hemisferio sur cae en junio, ¿no es cierto? Hoy nos ponemos el gorro y charlamos sobre la importancia de los ciclos naturales como el año solar y los efectos de la época oscura en nuestra vida. Además, y no puede faltar, hablamos sobre la Amanita muscaria, sus colores rojo y blanco y sus poderes como medicina. Yo disfruto muchísimo hablar con Fede, espero que a vos te guste también escucharnos. Si es así, déjanos un like y un comentario. Muchas gracias por estar acá. Fede, muy buenos días. Muchísimas gracias por nuevamente tomarte el tiempo, charlar acá en este formato del Más allá del champiñón podcast conmigo. Gracias. Es la segunda vez que nos encontramos y nos encontramos hace bastante bien 6 meses, más cerca del otro lado del círculo que marca el año. Así es. En el episodio número 4, el renacimiento de la Amanita muscaria, y hoy queremos profundizar un poco algunos temas ya mencionados y cumplir un poco con la idea y la promesa que hicimos al final del último episodio. Exactamente. Que se trataba de volver a juntarnos para hacer un episodio navideño. Así que muy buen día, muchas gracias. ¿Y cómo estás hoy? Bien, muy bien. Gracias, Manu, ahí por la invitación. Y sí, por más desencajado que parezca, digamos, el gorrito de Navidad, como que en realidad lo que traemos es esto de que tendríamos que estar celebrando nuestra Navidad en esta época del año, ¿no? Al menos la Navidad del hemisferio sur. Así que bueno, cumplimos con la propuesta, digamos, que hicimos. Así que bueno, encantado. Seguimos también en la tradición de los hongos, conectando hemisferios. Totalmente, conectando hemisferios también cerebrales. Exacto, a eso voy. Che, Fede, el tema de para aquellos que no ven la imagen, yo tengo acá un gorrito de Navidad, un gorrito de Papá Noel, el clásico famoso que conocemos todos, pero después vamos a profundizar un poco más el tema. Pero yo te quiero también introducir con eso que dicen todos los locos dicen, yo no soy loco, todos los demás son locos. Y eso es un poco también lo que quiero decir con respecto a tener el gorrito de Navidad hoy y hablar sobre Navidad en pleno junio. Claro. Así que estamos grabando en junio, algunos días antes del 21, que es el solsticio de invierno, y se siente, está fresco, está más oscuro, los días son más cortos. Pero primero te quiero preguntar cómo has estado en estos últimos 6 meses. Bien. Bueno, últimamente como muy enfocado en la Amanita muscaria, precisamente porque hace poco terminó o está terminando la cosecha de Amanita muscaria aquí en el hemisferio sur. Así que bueno, todo estos últimos 2 meses ha sido, digamos, como muy... como mi energía muy puesta en conectar con gente de diferentes partes del país, por ejemplo, que me pueden brindar o dar acceso a esta medicina a través de intercambios, o yo mismo yéndola a cosechar, porque bueno, vivo en Córdoba y hay algunas partes en Córdoba donde crece la Amanita muscaria. Así que bueno, ha sido como un momento
de mucha celebración para mí estos últimos 2 meses, porque bueno, el foco estuvo como muy puesto en esto, ¿no? Encontrarme con esta medicina que comparto, que amo y que, bueno, que está siendo ahora el momento de la cosecha, ¿no? Básicamente antes de que termine, digamos, como lo que podríamos llamar el año, ¿no? Tengan en cuenta que en el hemisferio norte la manita muscaria, la cosecha es como en diciembre, es decir, como el junio nuestro, y por eso, digamos, como que queda más, digamos, como, bueno, queda más que la manita muscaria se acerca a la Navidad y por eso tan representativo, ¿no? El hongo de la Navidad, ¿no? Que crece junto al pino, ¿no? A los pinos, al árbol de la vida, y que es tan representativo de este árbol que armamos, digamos, ¿no? Nosotros, bueno, acá en diciembre, pero como decíamos recién, lo tendremos que estar armando ahora, digamos, nosotros, al menos. Ujú, ujú. Sí, con o sin todas las costumbres, tampoco tenemos que cambiar todo. Se podría hacer, obviamente. ¿Cómo fue la cosecha, la temporada de las amanitas este año? Bien, digamos, fue interesante porque hubo como muchos cambios climáticos, hubo como mucho calor, entonces Sí. como que hubo un momento donde estaban como creciendo poco, o ibas a cosecharlas y estaban secas, digamos, en el suelo, era como que habían Ujú, crecido con el frío, después hubo un cambio hacia el calor y aparecían secas, entonces como que ujú, ya las cosechabas secas sin que se llegasen a pudrir. Y bueno, y fuimos visitando diferentes zonas, conectando con gente de la zona también, porque tú imagínate que lo que es aquí el valle, digamos, de Calamuchita crece mucho, porque hay muchos pinares, y bueno, hay gente que está reconociendo la medicina recién ahora y reconociendo ujú, su potencial, y ujú, bueno, estamos como conectando con esa gente. Entonces algunas personas ya conocían o conocen, otras solo cosechan, y otras, digamos, como que están como empezando a reconocer, digamos, como la otra imagen de la manita muscaria, ¿sí? Porque hasta ahora ujú. eh, la imagen que mucha gente tiene es la de un hongo que no tiene, digamos, una finalidad terapéutica, digamos, ¿no? O una finalidad más como medicinal o incluso enteógena. Ujú. Entonces nos encontramos como en una transición, digamos, en respecto a la información eh, que, se está, que se está abriendo en relación a esta medicina. Eh, ¿Te encontraste con otras personas recolectando también o buscando específicamente Amanita muscaria? sí, sí, e informando a la gente local, digamos, sobre todo Ujú, conectando con personas que ya eran amigos y preguntándoles, che, mirá, ¿sabes si crece por ahí Amanita muscaria? ujú, Si conoces lugares o pinares, y ujú, bueno, y eso está abriendo paso a esto, ¿no? Que mucha gente esté como poniendo más el foco ujú, en la cosecha, que es muy corta. ujú. Sí, es muy corta. Entonces, Em, hmm, sí, yo creo que en ese boom de hongos, de todos los sí, emprendimientos, en ese renacimiento, como sí, llamamos el primer episodio del Amanita o de la Amanita muscaria, seguro que va a aparecer también o vos lo ves, o eso es un poco una pregunta, ¿vos ves un aumento en recolectores en la zona tuya, tanto de sí, Amanita muscaria como de otros hongos? ¿Hay más gente sí. en el bosque, un domingo soleado, lindo, la gente sale a recolectar hongos? Definitivamente, porque hay un revival, digamos, hay una conciencia, o sea, esto que está pasando con los hongos yendo o estando más en el mainstream, hace que mucha gente se motive o se interese en la recolección o, bueno, o en este caso en tener acceso de alguna manera con gente que cultive o con gente que sepa, que enseñe, digamos, como a cosechar hongos, más allá, por ejemplo, no sé, del clásico hongo de pino, ¿no? Como sucede acá Sí, en el valle de Calamuchita, que hay mucho hongo de pino y hay incluso un hongo que es nativo, que es el hongo de coco,
que es un hongo muy emparentado, al hongo de pino, y que es muy típico de acá, de Córdoba. Y, y obviamente la gente local lo conoce, pero mucha gente de afuera no sabe de que es un hongo que solamente crece, digamos, en este territorio. Así que ahí hay un conocimiento que se está recuperando, ¿sí? Sí, seguro que va a ser un poco ambiguo como todo. Sí. Eh, Al haber más recolectores, va a haber más tránsito en el bosque, puede haber también daños o sobre cosecha, un poco una cosecha no tan sostenible, pero es una hermosa actividad. Sí. Salir incluso con familia, hacer un paseo, ahora en esta época es que es agradable. Bueno, Y de hecho, paso, llevarse algún alimento riquísimo, aparte de todos los otros beneficios en hongos comestibles, lo que hay de recolección natural, yo los conozco porque en mi familia no fuimos a salir siempre, pero ha pasado, tengo recuerdos, incluso juntar morillas con mi viejo, que ya en su pueblo lo tenía los lugares de sus viejos en su pueblo, donde no había ido décadas, pero se acordaba. Y la gente nos comparte los lugares de las morillas en el pueblo, porque era un alimento también mucho más valorado, valioso en esa época, que no era solamente un pequeño extra, sino la recolección natural de cosas tenía otra importancia. Pero es una golosina y hay es una comida gourmet para desde casi siempre. Y una época linda, la época cuando salen los hongos. Pero sí. totalmente. Sí, sí, totalmente. De hecho, eh, bueno, en mi caso, tengo una hija que ama los hongos porque desde muy pequeña yo la he llevado a cosechar o a identificar. Y bueno, también esto ella se lo transmite a sus amigos en el jardín. Entonces, en el mismo jardín es decir, la escuela donde va mi hija, hemos encontrado, no sé, troncos con chírgolas. Entonces un día hemos propuesto cómo hacer un recorrido con todos los niños y las maestras. Y bueno, fue hermoso, ¿no? Como introducir a los niños o introducir a los niños a esta sabiduría y algo tan mágico, porque es como solo un pequeño momento del año donde de repente los hongos aparecen y estaban ocultos y de repente, bueno, es como un acontecimiento para ellos, ¿no? Como algo nuevo, diferente, raro, ¿no? Y que incluso se puede llegar a comer. Así que está bueno esto, digamos. Y con mi hija sí hemos ido varias veces a cosechar hongos y le encanta, digamos, le encanta como formar parte de, de esa escena, digamos, donde de repente vamos ahí con un cuchillo, con canastas, ¿no? Con un libro y como mostrándole este sí, este no. Así que, bueno, es Una excursión, una diversión, una claro, pequeña aventura y termina en una comida. claro. Así que sí, sí, es una actividad hermosa. Yo a veces lo menciono y yo creo que eso tiene un lindo potencial. El turismo fungi también, de ir activamente desde las ciudades donde la mayoría de las personas viven a lugares naturales, ir solos o con algunas guías y recolectar en las épocas, empezar a caminar por el bosque y empezar a juntar y reconocer, etcétera. Todo tiene un riesgo. Eso tiene un riesgo, la contracara de más tránsito, que pueda haber daños, etcétera, etcétera. Pero creo que en general es una actividad totalmente favorable, también la conexión con los alimentos naturales. Claro, Um, sí. uh-huh, A diferencia de otros países como España, por ejemplo, en Argentina no hay como mucha regulación. Es decir, la gente puede entrar a los bosques y sí, digamos, no tener como la suficiente conciencia. uh-huh, Por ejemplo, ¿no? Esto de retirar especímenes de hongos que todavía no abrieron su sombrero y no liberaron sus esporas. Bueno, como en el mismo uh-huh. caso de la manita muscaria, como que siempre está bueno juntar los hongos que ya abrieron, no los pequeños, ¿sí? Eh, Menciono España porque en España, por ejemplo, ya hay más como regulación, digamos, como que la gente si se Uh-huh. mete en el bosque sin un permiso tiene multas, ¿sí? Sí, Incluso hay como una especie de mercado negro donde la gente que entra claro. y se mete y saca una cantidad de hongos y
si encuentran esa gente, les retiran los hongos, digamos, Sí. como que... y no se puede vender sin permiso tampoco esos hongos. Sí, yo creo que es un poco acá, como acá en la zona del litoral o en gran parte de esta zona de Santa Fe, Buenos Aires, con la pesca. Hay épocas que no se puede pescar, hay límites, hay límites de comercialización, a lo mejor se puede pescar para el consumo privado y hay controles y multas. Es similar, yo creo Claro. que es similar. Y sí hay, incluso capaz en Argentina todavía, yo creo que sí hay, ¿no? En algunas zonas, recolectores más comerciales que venden a restaurantes, sea en el país o exportación. Los hongos es un mercado y es un comercio internacional. Sí, sí, sí. Pasa acá en Argentina, como por ejemplo, Argentina no es un país donde consume o tiene cultura de la trufa. Y aquí podemos encontrar, no sé, por ejemplo, aceite de trufa en algunos lugares. Y bueno, y es como súper caro porque es un alimento importado, digamos, ¿no? Y no es la trufa en sí, sino es como un aceite, una maceración de la trufa en aceite. Eh, entonces sí, puede ser, digamos, como también un medio para exportación, digamos. Sobre todo, bueno, mencionando la trufa, que es algo como tan exquisito, o mismo la morilla, que mencionabas recién. Que graciosamente es un hongo tóxico, ¿no? No tiene fama de eso. Claro, Hablando de toxicidad y famas de cosas. sí, hay que secarlo muy bien. Sí. Y prepararlo bien, creo que también tiene que llegar a alta temperatura, por lo menos un tiempito para que sea bien comestible o disfrutable. Comentame un poco qué sabes sobre el mercado internacional de la Amanita muscaria. Bien, sí, hay un mercado internacional, digamos, o sea, esto más que nada se ve en Estados Unidos, hay gente que lo compra, digamos, de Europa o mismo desde Siberia, Rusia o algunos países europeos del este de Europa. Y esto es algo que se ve en YouTube cuando empezás a buscar información sobre la Amanita muscaria. Hay gente que hace videos y dice, esto lo obtuve, me lo mandaron de Europa, tal persona o tal empresa o tal, no sé, gente. Y bueno, eso también es todo un tema porque sabemos que la Amanita muscaria es un hongo estacional, que si no es bien conservado, si no incluso es bien cuidado, digamos, su cosecha va perdiendo propiedades. ¿Sí? Entonces es como que siempre está bueno, digamos, como eh, quién lo cosecha, cómo lo seca, cómo lo envasa, ¿sí? Cuánto tiempo ese hongo pasó hasta transformarse en medicina. ¿Sí? Mm, Entonces son cuidados que es necesario hoy cuando está empezando a haber como una especie de comercio, digamos, de la medicina. claro. Sí. Y como muchas veces en el sector de los hongos, Sí. un mercado sin casi regulación. Ajá. Entonces, capaz se puede comprar y además el hongo Amanita muscaria no es regulado, es legal, para decirlo de esa manera, Ujú. que ya lo hablamos un poco en el primer episodio y Sí. me gustaría incluso volver a hablarlo un poco, Ujú. pero hay poca regulación de calidad, entonces como no se sabe bien qué se consigue, de dónde viene, como yo creo que el registro de todos los procesos o la calidad, todo lo que vos decís, Ujú. que aseguren la calidad del producto no está. Básicamente Claro. tenés que conocer. Sí. Sé que en Estados Unidos, o el boom también, o el pequeño boom Sí. de Amanita muscaria, Sí. está en algunos países, no es solamente en Argentina, en tu caso. Entonces la demanda de Amanita muscaria crece y hay una creciente demanda, la gente, los que Ujú. venden, buscan conseguir. Entonces empiezan las importaciones, como escuché en Estados Unidos, importan bastante. Ajá. Como otros hongos también, hace poco, ahora se empezó a hablar un poco más sobre el tema de la importación de hongos adaptógenos en la Argentina. Sí. ¿Puedes decir un par de palabras con respecto a eso, como o todo el tema Sí. de importación en el caso de Argentina de hongos? Sí, y no solo hongos, podemos hablar de adaptógenos en general, ¿sí? Que es un mercado, Ujú, digamos, que es un mercado en el cual entran los hongos, porque hablamos de adaptógenos como melena de león, reishi, cordyceps. En el caso de la importación a Argentina también nos encontramos con el chaga, con el Inonotus obliquus,
que es un hongo que no es cultivado en Argentina, es un hongo que generalmente se cosecha naturalmente en países del este, del norte, perdón, del este de Europa. eh, y bueno, y hay gente que trabaja con chaga, como hay gente que trabaja con maitake, que tampoco hay mucha producción en el país y generalmente puede venir de China. Lo mismo que la ashwagandha, la rhodiola, son raíces que hoy se están viendo mucho en preparaciones también, incluso mezcladas con hongos. Y bueno, que es todo un tema porque son raíces que llegan en polvo, digamos, al país. Entonces, ¿de qué manera? ¿Cómo llegan? ¿Cómo es su cultivo? La trazabilidad, digamos, como que se hace un poquito más, hay como bastante más huella. Y lo mismo sucedió Mm. en su momento con los hongos chinos, digamos, que todavía hoy sucede. Vos podés ir al barrio chino y comprar melena de león a bajo precio, que no es lo mismo que comprar melena de león a un cultivador artesanal, que bueno, que obviamente hay otro precio porque hay otro cuidado, hay otra, otro, Proceso artesanal también. sí, totalmente. Entonces, Vemos sí, en las redes también los videos de las super granjas de hongos, más que nada en China, que sí, son una locura de tamaño. claro, Sí. Ujú. sí, sí. ¿Y qué recomendarías o qué recomendaciones harías a alguna persona que no tiene un amigo que cultiva, Uh-huh. no conoce emprendimientos confiables como muchos en la comunidad de Fungi que capaz conocen Sí. algún emprendimiento cerca que producen y básicamente hay confianza para decir, bueno, le confío para comprarle? ¿Qué recomendaciones generales podrías hacer si a alguien le interesa algún adaptógeno, algún Sí, hongo, algún primero, extracto? digamos, como siempre es bueno como consultar material de estudio, digamos, en mi caso, yo estudio muchos libros de hongos, de identificación de hongos, porque hay hongos adaptógenos, digamos, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, que son familia, digamos, del género Ganoderma, es decir, como el Ganoderma lucium o el Ganoderma australe, que son hongos de la misma familia que el Ganoderma lucidum, que es el clásico reishi, ¿sí? Que todos hoy conocemos porque se venden tinturas de doble extracción. Entonces, siempre está bueno como estudiar y llegar, digamos, a la conclusión que si hay un bosque cerca, podemos obtener lo mismo o casi lo mismo que lo que vende o cultiva alguien, digamos, ¿no? Y esto me parece fabuloso porque es como que estamos yendo directo a la fuente, ¿no? Es como que Mm. hoy sabemos de que los hongos se cultivan, pero la naturaleza todo el tiempo está proveyendo, digamos, la medicina. Ujú. Y lo que hace un cultivador es como imitar lo que hace la naturaleza en lugares controlados, digamos. Y Ujú. siempre, y obviamente esto es para aumentar la producción o tener una continuidad, digamos, en ofrecer, por ejemplo, una medicina. Es lo mismo que sucede con esto que mencionamos de la manita muscaria, que justamente no se puede cultivar, digamos, sino que lo provee solo la naturaleza, pero al mismo nivel está lo que sucede con el Psilocybe cubensis, digamos, donde toda la vida o desde hace, no sé, no mucho menos de 15 años, que el Psilocybe solo se consumía si alguien lo iba a buscar al campo o a misiones o lugares donde crecía naturalmente. Luego con el boom del cultivo, es como que suena raro esto de ir a buscar un hongo a la naturaleza, digamos. Un hongo psicoactivo a un campo de por ahí, ¿no? Claro, y si no hay, no hay. Claro, es que... Digamos, no hay seguridad de accesibilidad, sí. Uh-huh, No, creo que son cosas que son que vienen con el crecimiento el boom de los hongos en sí y son de alguna manera inevitable y todo tiene que tenderse a encontrar nuevos equilibrios y hay un montón de desequilibrios siempre cuando hay movimiento y hay un montón de movimiento en el tema hongos y eso genera desequilibrios naturalmente. uh-huh. Eso se tiene que acomodar, va a haber problemas en el medio. Probablemente de diversos aspectos. Pero sin profundizar mucho más, me gustaría preguntarte un poco sobre tu
cuestión personal, también en el último tiempo. Sí. Sé que te retiraste un poco de las famosas redes sociales. Ujú. Comentame un poco por qué surgió. También Sí. estamos ahora en este junio 2025 en un contexto de fuertes bloqueos de cuentas en Ajá. Instagram. Muchos emprendimientos fúngicos Bien. de diferentes tipos, de Ujú. cultivo de comestibles hasta cultivo o venta o producción de productos con adaptógenos. De todas las camas o de todos los rubros del mundo fungi fueron bloqueadas en una ola masiva. Vos Sí. ya te retiraste un poco antes, pero en ese contexto, ¿cómo es tu cuestión personal con las redes y con tu emprendimiento, tu cuenta personal, etcétera? Bien. Bueno, ahora en este momento estoy como en un momento de pausa, o sea, no estoy, digamos, como con la actividad que tenía desde hace muchos años, difundiendo sobre esta medicina muy activamente, digamos, con todos mis recursos, recursos sobre todo basados en la escritura, posteos, un blog que estaba enlazado al Instagram, por ejemplo. Y sí, lo que sucede, bueno, es lo siguiente, ¿no? Como que todo es un gran chiste y un colmo en la vida para alguien que trabaja con el micelio es no estar en redes, básicamente. Entonces, como que dije, puede hasta ser, es algo como muy gracioso, ¿no? En este momento, ¿no? Porque, ¿qué son las redes y cómo se mueven las redes del micelio? Y esto viene pasando dentro de la comunidad, que con esto que tú mencionas de las cuentas bloqueadas, está surgiendo como un interés de nuevas redes. Es decir, necesitamos nuevas conexiones, porque hasta ahora, digamos, como el algoritmo y su micofobia nos está llevando como a este lugar de decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando que no podemos difundir sobre el potencial terapéutico? Y no es que estemos hablando de un hongo enteógeno que es considerado como ilegal, sino que ya directamente estamos hablando como de, no sé, de chírgolas, ¿no? Tienes una cuenta de chírgolas y de repente como que desaparece, ¿no? Eh, entonces, hay un interés en la comunidad de generar otras plataformas u otros medios de difusión que no sean tan del mainstream, como en este caso es el Instagram. Entonces, bueno, está sucediendo y a mí me pasó de que ya venía, digamos, como muy con el miedo de decir, bueno, ¿qué pasa si hoy entro a mi cuenta y no está? Digamos, con toda la energía que le pongo a eso, ¿no? Entonces como que decidí soltarlo y bueno, y sigo trabajando igual, digamos, es como que el trabajo no me falta, pero bueno, no todo pasa por ahí, ¿sí? Entonces es como que necesitamos como nuevas estrategias y eso siento que es lo que nos propone el micelio hoy, digamos, porque el micelio básicamente es eso, digamos, ¿no? Es como tiene un ímpetu vital de resiliencia que, que, que nos puede, digamos, hacer llevar las cosas como a otro nivel, ¿no? Porque la gente que no publica en Instagram, ¿dónde publica? Digamos, ¿se entiende? Claro, ¿Cómo se sí, hace sí, sí. conocer? Pero más nos metemos, más dependientes nos hacemos. Uh-huh. Básicamente con Instagram se me vino recién así un poco la frase como, básicamente como emprendimiento tenés la tienda en la Uh-huh. casa de otro. Claro, exactamente. Sí. Y más metemos fuerza y más funciona, más dependencia genera. Uh-huh. Y lo que sí, lo que es una cuestión natural, hay que adaptarse. Las cuestiones ambientales nunca son estables, no hay estabilidad en el mundo. Estabilidad es muerte, es inmovilidad. Uh-huh. Hay que adaptarse, hay que encontrar nuevas redes, generar nuevas redes, por lo menos en paralelo. Yo creo que Instagram es irreemplazable por el alcance que tiene y por el Uh-huh. uso que tiene, como canal de venta, de difusión, de Uh-huh. darse visibilidad a su persona o a su emprendimiento, etcétera. Pero vos dijiste que te retiraste un poco, te está funcionando igual, pero mucha gente tiene actualmente ese problema de que el Instagram está bajo, está bloqueado Uh-huh. o está en peligro constante de ser bloqueado. Claro, sí. Decinos algo, una solución mágica, Fede. Es que ¿Cuál es el plan B? yo creo que ahí, digamos, como que vuelvo con esto, ¿no? Somos personas que estamos trabajando con una entidad que es el micelio, digamos,
El micelio tiene una fuerza, una inteligencia, una sabiduría, ¿sí? Y yo siento que de ahí tenemos que obtener, digamos, como las soluciones, ¿sí? Es como que nosotros tenemos que recurrir al micelio para las alternativas, ¿sí? Yo ahora, digamos, es como que no sé, no tengo una alternativa, o sea, me gustaría seguir publicando, o sea, sigo escribiendo en mi blog, pero ¿cómo hago conocer mi blog? Digamos. Ujú. Hasta ahora sigue siendo, digamos, como algo que fue como toda la vida, que es el boca en boca, digamos, ¿no? Como conozco a esta persona, trabaja de esta manera, mira, te paso este blog, y así, ¿no? Y es como, es, es otra forma, es otro tiempo, es otro ritmo, ¿no? Y después es algo que aquí charlamos con la gente y que incluso fue algo que estuve charlando o estoy charlando con la organizadora de Pulsión Fungi, digamos, de que se hizo el año pasado acá en Córdoba, que es necesitamos movernos de manera más presencial, digamos. Es como que yo siento que el micelio nos pide presencia, nos pide conocernos. Fíjate, bueno, yo te conocí a ti ahí, digamos, ¿no? Como, y fue eso, fue Sí, sí, conexión, y fue, sí. digamos, como algo en lo somático, en lo físico, que Mm. abrió puertas o que nos trajo una conciencia. Entonces, como que también necesitamos eso, ¿sí? Es como otras formas, que no todo pase en esto de lo veo por la red, digamos, lo veo por internet, sino que también eso es algo que también sucede o yo vengo sintiendo también con el espacio terapéutico. Es como en la pandemia todo comenzó y todo pasaba por internet. Atender a personas por internet, trabajar con la medicina por la distancia, pero hoy es como lo que más cerco es el espacio físico, lo que más siento es el espacio físico, es que la persona venga, me conozca, me sienta, me abrace, no sé, me huela, ¿se entiende? Es como generar otra conexión, digamos. Y siento que eso también es como el aporte del trabajo en lo local, digamos, ¿no? Como que necesitamos hoy Mm. enfocarnos también más en eso eh, Ujú. para salir de la virtualidad, digamos, ¿no? Es como que... Claro, para que no quedarse completamente en bolas cuando hay un problema de eso. Sí. Es entendible, es entendible. Yo creo O que si se nos corta es la un luz, ¿qué gran... hacemos? ¿No? Es como que Exacto, cagamos sí, sí, todo. sí. Sí. Como vos me dijiste que hoy a la mañana no encontraste tu celular y Mm, ahora qué haces. claro. Dependemos de muchas cosas y muchas cosas tecnológicas, seguro. Yo creo que para llevarlo a un poco a otro nivel, introducir ya un poco el tema para dónde queremos ir, Mm, también en eso encuentro un aspecto de expansión y contracción. ujú, Si bien el boom fue acompañado por un crecimiento altísimo, principalmente en la plataforma Instagram, sí. expansión en cantidad, en tamaño, en seguidores de pocos a miles o 10 miles o 100 miles, parece que ahora viene un poco una época de retracción. Ujú, Eso también lo digo introduciendo un poco al tema que nos une hoy, pero capaz también se puede ver así y eso es un poco también que claramente es algo del micelio, el hongo, que a veces aparece de la nada, puede ser muy rápido, crecimiento muy rápido, la fructificación, o puede ser de retracción o incluso ser desaparecido por mucho tiempo, lo que también lo hace llamativo desde siempre, que parece nacer de la nada. Así que yo creo que como hilo rojo, concepto clave es que hay mm. momentos de expansión y hay momentos de decrecimiento, de ir más lento, ¿no? Sí, Dinámicas de velocidad. Y también sí, en ese sentido capaz se puede ver y tu llamado hacia la presencialidad. sí, y de alguna manera, obviamente que todo esto está, digamos, en resonancia con ecofactores positivos o negativos, es decir, por ejemplo, el contexto social y político en relación al uso, al trabajo, a la vinculación con estas medicinas, ¿no? Porque esto también es algo que refleja Instagram, ¿no? ¿Por qué desaparecen estas cuentas? ¿No? O sea, porque también sabemos de que hay una especie sí, como de batalla por las cosas que no son tan oficiales
o tan, digamos, como del orden de lo legal. Entonces, bueno, es parte, digamos, como del show. Ahora, yo lo que siento es que vuelvo con esto que te decía antes. Quizás este momento de contracción tiene que ver con concentrar la energía en herramientas de resiliencia para ver qué nuevas estrategias tomar, digamos, ¿no? Qué nuevas formas. Y esto es lo que hace mucha gente hoy con no sé, por ejemplo, recabar más información estadística de las personas que usan hongos enteógenos o incluso amanita muscaria, ¿no? O aptógenos, ¿no? Como que necesitamos todavía generar como una especie de masa crítica, digamos, en relación a la vinculación con los hongos, ¿no? Entonces, va a haber un momento de que esa concentración de la energía va a salir hacia afuera, porque bueno, es como, hay un escrito que escribí hace un tiempo que se llama El perihelio del micelio, ¿no? El perihelio del micelio, el perihelio es cuando algo está muy cerca, por ejemplo hay un perihelio de la Luna, donde la Luna está muy cerca de la Tierra. Y el perihelio del micelio dice que básicamente es como que el micelio se está acercando, digamos, como una especie de nave al planeta Tierra, ¿no? Es como que viene a visitar al planeta Tierra, se acerca al planeta Tierra y dice, acá estoy. Y en realidad estuve siempre, pero es como que me estoy haciendo visible, ¿no? Entonces es como que, imagínate, es como también, como cuando alguien, no sé, ve algo que puedes llamarlo, no sé, un ovni, y es como, puede ser como aterrador también, ¿no? Como algo que tiene mucha información y que podemos decir, sí, los hongos vienen como, no sé si vienen a salvar a la humanidad, pero casi, ¿no? Y eso es un montón para mucha gente, porque puede ser una alternativa para dejar de utilizar muchas medicinas alopáticas o dejar de utilizar muchos plásticos tóxicos o yo que sé, un montón de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, es como que yo siento que hay una cuestión de lo gradual y lo progresivo también, y que eso es una cuestión y una materia de educación. Es como que nos estamos educando en la micofilia, digamos. Estamos recibiendo, digamos, como las primeras materias. Eh, eh, porque bueno, mismo esto de la manita muscaria. Podemos decir, sí, claro, hay una toxicidad en la manita muscaria, pero es la misma toxicidad que puede estar en casi todos los alimentos que consumimos diariamente, por lo cual los tenemos que cocinar, fermentar, eh, no sé, como eh, transformar de alguna manera. Ujú. Entonces, bueno, es como que estamos aprendiendo, ¿no? Algo que creíamos que era tóxico, de repente ahora no lo es. Y es un montón, porque yo creía que eso me iba a matar y ahora de repente como que, no sé, va a estimular mi circuito GABAérgico y voy a tener una mejor respuesta ante el estrés. Sí, mira, Fede, sobre el tema de la toxicidad y irnos un poco de temática avanzando porque no quiero dejar de hablar sobre el tema principal que es Navidad, pero Sí. antes de eso tenía una duda que me interesa mucho. Mira, Amanita muscaria, el hongo, tan emblemático por su aspecto, Ujú. es considerado de todo el mundo como altamente tóxico. Ahí está, Sí. ahí está. No sé. Pierde un poco de su color rojo, Sí, no como mi gorrito. este tiene 2 años Ajá. y no traje de casa porque me vine acá al consultorio. Pero bueno, tiene un montón de pintitas. Sí. Sí. Acá tenemos en la imagen un sombrero de amanita seco. Y traje al reno también. Al reno también. Sí, sí. Que Sí. también es un ancestro, digamos, El ancestro bueno, vinculado al hongo. claro. Pero una pregunta con respecto a la toxicidad y la legalidad. Bien. Ujú. Sabemos que el Amanita muscaria hoy en día no es regulado, quiere decir en otras palabras que es legal, se puede poseer, intercambiar, transportar de manera sin castigo. Si te encuentra la policía con una bolsa de amanita, no hay problema porque no es regulado. No hay
castigo. ¿Es así o no? Sí, literal. Para decirlo en Sí, términos sí. sencillos, eso se debe porque fue, digamos, considerado como un hongo tan tóxico que y total nadie se le ocurriría Ujú, comerlo. ujú. Entonces no hizo falta, no era considerado como sustancia que vale la pena regularla. Algo así, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Eso protegió un poco a Amanita muscaria Ujú, y quedó siempre un poco bajo el radar y lo que hace que hoy en día se puede trabajar en tu contexto terapéutico ujú. con menos preocupación, legal por lo menos. Sí, ¿Sí? Vos puedes trabajarlo sin mayor sí. preocupación, que te rompen la puerta y te revisen tu, ropero. Y sí, em, pará, tengo que buscar la pregunta que tengo. Bien. ¿Cómo surgió el proceso del mito, que es completamente injustificado, que Amanita muscaria es tan tóxico porque nunca lo fue? Ujú. ¿Cómo surgió el mito de la toxicidad de la Amanita Es muscaria? que, Porque sí, es casi imposible. Como hay hongos realmente muy tóxicos, pero ese no. Está lejos, no está. Pero ¿cómo sí. está ese como símbolo de la toxicidad? Por eso lo protegió. Pero ¿cómo surgió? Bien, no, es que en realidad, para ser claros, el hongo posee una toxicidad solo cuando está crudo, ¿sí? Tiene una toxicidad, sí, sin duda. Solo cuando el hongo se encuentra en estado crudo. Sí es interesante que en la naturaleza, digamos, los animales que consumen Amanita muscaria, como el famoso reno de Navidad, no lo come descarboxilado, lo come crudo, ¿sí? Hay ciertas teorías que dicen de que estos renos y los ancestros de los renos vienen comiendo Amanita muscaria, no sé, hace cientos de miles de años, digamos, y su organismo se fue adaptando y fue transformando la toxicidad del ácido ibotémico, digamos, por lo cual, no sé, lo comen y no se mueren. Entonces quizás hay ciertas teorías a elaborar a futuro de que cuando uno se empieza a vincular con la Amanita muscaria y lo va consumiendo de diversas maneras o secado solamente sin hacer una decocción en pequeñas cantidades, se va como acostumbrando al ácido ibotémico. Entonces se puede decir de que deja de ser tóxico, digamos, ¿no? Si hay como una vinculación. Por ejemplo, no sé, esto yo lo digo, la gente en Rusia y capaz que agarra este sombrero y se lo come así, directamente seco, ¿entendés? Sin que le genere ningún tipo de toxicidad. Pero nosotros es como que quizás el ácido ibotémico que tiene el hongo seco, que aún seco se descarboxila, pero quizás que nos da como mucho nerviosismo, nos activa demasiado, digamos, porque obviamente no estamos adaptados al hongo, como la Mm, genética de un ruso o un siberiano. ¿Se entiende esto? ujú, ujú, Entonces, yo creo que acá hay una cuestión, digamos, como también de la verdad protegiéndose a sí misma, como dices tú, ujú. de el hongo de alguna manera es como del hongo o el duende del hongo, digamos, como que nos jugó muchas bromas a lo largo de la historia, por lo cual hoy tiene como incluso este lugar tan curioso, digamos, ¿no? En el aspecto, digamos, de la celebración de lo que representa el nacimiento, digamos, ¿no? El nacimiento, bueno, en este caso con la visión más cristiana tomada del paganismo de Jesús, digamos, ¿no? Como de la conciencia crística, ¿sí? Entonces, yo siento que, bueno, son cosas que ya escapan, digamos, ¿no? Como a, a un tipo de explicación. Es parte, digamos, como de la misma idiosincrasia, digamos, de la humanidad en relación a estas medicinas o incluso al hongo per se, digamos, ¿no? Entonces, hay muchas otras medicinas que hoy son legales, pero podrían no serlo, digamos, como el mismísimo cacao, digamos, también, ¿no? Porque en su momento, tú imagínate, si el cacao era sagrado, se usaba en ceremonias, bueno, venían los españoles y decían, esto están usando una planta, no, prohibámosla, ¿no? Eh, pero bueno, el cacao Como el también, mate que...
o como el mate. O el mate, que fue ilegal en sus momentos. Sí, muy mal visto, digamos, ¿no? También. Bueno, lo es incluso en algunas, con algunas personas hoy, digamos. Pero bueno, es interesante, digamos, esto también que tú decías. O sea, no hay ley regulando la cicuta, digamos, que es extremadamente tóxica, pero bueno, tú imagínate que de repente ahora descubrimos que la cicuta, si la cocinamos, no sé, tiene propiedades... ¿Qué es, ¿Cómo? qué es cicuta? Cicuta es con la planta que tomó Sócrates, que le hicieron tomar a Sócrates para morir. Es una planta tóxica, venenosa, que crece en el patio de mi casa, digamos. Si yo voy al Ujú, fondo de mi casa, tengo cicuta creciendo. Y para la ley, una planta tóxica como la cicuta no está prohibida, pero claro. podría estarlo, O porque, la otra, la que es la trompeta de ángeles. claro, las variedades de Bruckmansia. Bueno, según el Código Penal, la Datura stramonium es considerada una planta como con ciertas propiedades, digamos, medicinales y enteógenas. Es una planta Mm, muy tóxica también si es mal usada, y sí está mencionada en el Código Penal, digamos. mm. Datura stramonium, junto con Erythrocylum coca y obviamente con cannabis sativa. Pero ¿cuántas plantas tóxicas hay? Incluso hay un dato Ujú. interesante. Hay más plantas tóxicas que hongos tóxicos. ¿En cantidad o en En porcentaje? cantidad. En cantidad. Sí, seguro. Y más en los patios. Y más las plantas ornamentales son más tóxicas que el promedio de las plantas naturales. Así que traemos las plantas tóxicas a nuestros patios. Eso también es una realidad. Sí, digamos, es una curiosidad. A mí me interesa cómo surgió históricamente el mito de la alta toxicidad de Amanita muscaria. A lo mejor surgió de alguna manera Mira, para protegerla de ser mm, regulada. no, mira, Pero me interesa lo histórico de cómo surgió. en este libro, El hongo y la Sí. génesis de las culturas, de Joseph Ujú, Pericla, como que él menciona, fíjate el subtítulo, duendes y gnomos, ámbitos culturales forjados por el consumo de la seta enteógena de Amanita muscaria. Bueno, él lo que dice básicamente es que también quizás hubo un estigma en relación a la embriaguez producida por un hongo o por una medicina, digamos. Y esto es algo que también es interesante estudiar, digamos, porque quizás en su momento fue como mal visto que las personas consumieran, no sé, amanita muscaria porque, no sé, les producía como algún tipo de estado indeseado para ellas o para los demás, entonces como que empezó como a acontecer un tipo de estigma. O también este estigma basado en la época, digamos, del medioevo, digamos, ¿no? Donde estas plantas eran utilizadas por brujas, por brujos, entonces como que parecía que era algo súper oscuro, que las conectaba con el diablo, entonces empezó como a generarse, digamos, como una historia, digamos, como de negativa en torno a ellas, ujú, o a que son ujú, tóxicas, o a que son malas, o a que son, digamos, como, no sé, la conexión con el demonio. Entonces ahí, digamos, como que yo creo que desde ese momento, digamos, como que hubo una separación también, ¿no? Cuando esa información se replicó por años, terminó transformándose quizás en esta representación de la manita como algo a simplemente no tocar, digamos. ujú. Sí, estamos bastante avanzados de tiempo, charlamos mucho sobre Ujú. otros temas sin haber tocado todavía el tema principal, que es el solsticio, que el Ajá. 21 de junio que nos está acercando. Pero ya mencionaste un poquito, entraste Ujú. un poco a la temática, que también une un poco a estos puntos de ese tema, que es la religión. Ujú. Yo ando acá con el gorrito de Navidad, el Ujú. gorrito de Papá Noel, que está vinculado al 24-25 de diciembre, Ujú. donde festejamos la Navidad en Argentina, pero también en mi país de origen, en Alemania.
que son dos cosas curiosamente un poco opuestas, como muchas cosas son opuestas en el hemisferio sur, Ajá. como las temporadas. Entonces ahora estamos en la época del otoño, entrando al invierno, estamos en una época de más oscuridad y de frío. Y lo que quería contar, fui al cotillón hace unos días porque no encontraba mi gorrito de Navidad. Y le digo, hola, ¿vos también fuiste? No, al final no pude ir, pero creo que me pasaría algo parecido a lo que te pasó. A ver. Y digo, hola, ¿tenés un gorrito de Papá Noel? Y me mira y me dice, no. Así como, ¿eh? ¿Qué quiere ese? Bueno, digo, bueno, quería preguntarnos no sé qué. Y me fui. Bueno, Claro, voy a otro, pero ya no dije nada, no dije nada. Voy a otro, hago la misma pregunta y dice, ¿podría ser que tenga algo guardado en el fondo? Déjame claro, buscar. No encontró. Dice, no, en realidad no es época. Y ahí claro. ya no me quedaba callado. Y digo, en realidad sí es época. Mira, estoy con un gorrito caliente, hace frío afuera, y vos me querés contar en enero, cuando hace 40 grados, estamos transpirando, Sí, vos decís que es época de los gorritos sí. con peluche. Entonces, como ya empecé a pelear un poco, no surgió de ahí, pero esa era la anécdota del cotillón que me dice, en realidad Sí, no es época. Fede, ¿por qué ahora es época? Del bien. gorrito Porque precisamente es, en resumen, todo lo que estamos hablando, digamos, ¿no? Como esta imagen de Papá Noel, digamos, quizás como un hombre medicina o como un chamán, todo abrigado, todo vestido, iba repartiendo estas famosas amanitas muscarias como regalos, ¿no? Como llega el solsticio, esta es la medicina que nos conecta con la naturaleza, con los ciclos, con lo interno, con ese hogar, ese calor, esa hibernación. Y bueno, y obviamente que es todo esto vinculado a la micorriza del árbol de la vida, digamos, ¿no? A estos hongos naciendo en los pinos. Y bueno, decoremos estos pinos porque están representando como la conexión con la vida, el árbol, el axis mundi, la vida. Entonces, bueno, es el momento de la manita. Y básicamente esto de solsticio tiene que ver con la celebración, ¿sí? Es como el invierno, es como que nos invita a un cierre, digamos, como que volvemos a la tierra, volvemos a la raíz. Y el hongo nos trae esta información solar, porque ¿por qué es rojo en invierno? Y de repente tú vas ahí, está todo el otoño, todo así como oscuro, y de repente es como que algo rojo a la distancia es como, resalta. y es como parece que alguien lo puso, es como una maqueta, ¿no? Como alguien montó ahí los hongos. eh, y, y yo siento que es algo que también la cosecha nos conecta con algo muy de lo fantasioso y de la niñez, ¿no? Porque es como, no sé, parece como surrealista, digamos, la imagen de la manita muscaria creciendo eh, en- con, esa, con esa vitalidad que emana en los bosques. Eh, entonces, bueno, eso, de alguna manera es como lo que intentamos hoy con esto de traer la energía de la manita muscaria, independientemente de usar o no la medicina, es como entender de que para nosotros esto es un cierre, ¿sí? Y las religiones tomaron del paganismo esto de la muerte y el nacimiento del sol. Por eso yo creo que eh, se acomodó la fecha del nacimiento de Cristo para el 25 de diciembre, ¿no? Como 4 días después o 3 días después del solsticio, como el renacimiento, ¿no? Eh, y bueno, tiene mucho sentido, pero la pregunta es, ¿realmente si existió la figura de Cristo, nació en esa época? Y yo lo dudo, digamos. ¿Sí? Yo creo que eso está representando otra cosa. Y quizás, tomando, digamos, como la metáfora de un hongo como un estado de conciencia, lo que el nacimiento de Cristo está representando es
el nacimiento o la conexión con un estado de conciencia enteógeno, ¿no? Como de gozo, de amor, de iluminación, de trascendencia, digamos. Es decir, el lugar que siempre tuvieron los enteógenos en las culturas ancestrales, ¿sí? Como la conexión con la pureza. Sí. El tema principal de toda esa discusión a nivel religioso, a nivel de festejo, es básicamente la luz y el sol. Uh-huh. Eso un poco el tema principal, porque estamos en la fecha del día más corto Uh-huh. del año, que es un día claramente importante. Uh-huh. Más para culturas viejas que no tenían electricidad ni mucha tecnología, entonces fueron mucho más afectados y sensibles para la época del año. Entonces había más necesidad de fluir con las épocas, que hoy en día el hombre moderno más o menos vive un poco con una máquina, y si a las 7 de la mañana es de noche o a las 8 tenemos que levantarnos y hace frío y no tenemos ninguna ganas de levantarnos. En verano, cuando se hace de día a las 5, 5 y media, hace calor y a uno no le cuesta levantarse, generalmente tratamos de mantener el mismo ritmo. Uh-huh. Tratamos de mantener el mismo ritmo y ignorar básicamente la época del año. Festejamos Navidad, que es un festejo del renacimiento de la luz. Para mí es un festejo de también tranquilidad, de bajar el ritmo y de más introspección. Uh-huh. En Alemania, en mi caso, en mi cultura familiar, Navidad empieza por lo menos un mes antes con los adventos. Uh-huh. Los 4 domingos antes de Navidad se festejan los adventos y se pone en la mesa un coso con 4 velas, y cada domingo se agrega o se prende una vela más. Es una época de oscuridad, de frío. En Alemania, en el centro europeo, Uh-huh. más que acá todavía es más marcado. Claro. Son más marcadas las temporadas, y el tiempo de preparación empieza por lo menos un mes antes, que todos los domingos se empieza a prender una luz más, de 1, 2, 3, 4, se llega al 4 de Advento, que es el domingo antes de la Navidad. Eso obviamente hoy en día se puede decir como una práctica cristiana, religiosa, e incluso tenemos como muchas personas tienen un tipo de rechazo hacia la religión o hacia el cristianismo, ¿no? Sí. Pero lo que hay atrás es mucho más profundo. Es esa relación con la época oscura. Claro. Y un poco esa preparación para esta fecha importante. Como yo digo, lo que a mí me importa, porque nos pasamos mal de tiempo, yo quería hablar sobre muchos más temas, pero a lo que sí o sí quiero insistir es darse cuenta, hablar y de alguna manera festejar estos feriados naturales. Los 4 días cardinales del año, los 2 solsticios y los 2 equinoccios, Uh-huh. son algún tipo de feriados naturales, tal como lo son, por ejemplo, los 4 o los 2 estados principales del ciclo lunar, que es luna llena o luna nueva. Uh-huh. Más capaz para festejar es la luna llena. Festejemos y demos cuenta, prestemos atención, pongamos conciencia a estos feriados naturales, porque no tienen nada que ver con alguna religión o el cristianismo o el Vaticano. Exacto. Navidad es un festejo de luz. Uh-huh. Es un festejo de fertilidad y de renacimiento. Esas son cosas, y se festeja en el día más corto del año, históricamente ya antes del cristianismo. No podemos profundizar mucho el tema porque estamos limitados de tiempo hoy. Lo podemos profundizar, hay mucho escrito, libros, hay videos en YouTube, hay información al respecto, pero el llamado mío va un poco por ese lado. Conectemos y liberémonos un poco de los conceptos que nos pusieron arriba por la religión, y conectemos con el día más corto del año. Es la época cuando vos terminaste de cosechar las amanitas, Uh-huh. y lo que puede enseñar la amanita como medicina también es una introspección capaz, Sí, totalmente. bajar el ritmo, de ir un poco con las estaciones. Entonces, no tratar de mantener el mismo ritmo en nuestro día a día en toda la época del año. Ir y fluir un poco más con las estaciones del año, con el clima, y la luz y la oscuridad también a nivel cerebral, neuronal,
melatonina, serotonina, etcétera, Ujú. juegan un papel fundamental. La luz, el sol son factores fundamentales en nuestra vida. Si tenemos un montón de electricidad o no, nos afecta. Claro. Bueno, termino el monólogo y te doy la No, palabra me para encantó. expandir un poco más. Me Sí, encantó, eso me es un encantó poco lo que... importante porque Sí. quiero sí o sí hacer ese episodio Mm, hoy y charlar y ponerle en contexto. Después tenemos mucho que ahora nos llegamos a hablar ujú, sobre los colores que ujú, obviamente vinculan el hongo Amanita muscaria con los colores de Papá Noel y ujú, toda la historia de los chamanes que no podemos profundizar mucho, ujú. pero eso es lo importante. Es una fecha importante en ese contexto de luz y de fertilidad, y en Sí, ese contexto quiero llamar un poco la atención. sí, totalmente. Y qué bueno que traes todo esto también como de la previa a la Navidad. Algo que Hmm. nuestras culturas del sur hacen, digamos, con lo que es la celebración del Inti Raymi, digamos, que es el 21 de junio. Eh, Hay como muchas fechas previas al Inti Raymi que son una preparación. Entonces hay como un calendario que va contextualizando o situando ciertas fechas calendáricas, digamos, que se van aproximando a esta celebración del 21 de junio. Entonces, me parece que en todas nuestras culturas ancestrales tenían, digamos, como esta relación con los ciclos y se dedicaron enormemente, se esforzaron, digamos, como en registrar los equinoccios y los solsticios y en hacer de esos días como días especiales para ceremonias, para rituales, para celebraciones. Y bueno, siento que es algo que estamos como recuperando también como occidentales, ¿no? Como volviendo a conectar con estas fechas desde otro lugar, ¿sí? Hmm. Entonces, como que bueno, es muy interesante esto que traes. Eh, Así que bueno. Sí, también en un contexto de lo que muchos dicen de crisis de salud mental. Ujú, Y si bien muchos no tienen una patología grave de depresión o una cosa que requiere un psiquiatra o alguna cosa particular, y hablo también de mi caso personal, hoy tenemos por las redes, por la digitalización, por todos los contactos y el exceso de información, básicamente un colapso y una sensación de no llegar al ritmo. El ritmo es altísimo y obviamente no baja cuando baja el largo del día, como ahora el otoño y el invierno. Y eso genera ansiedad, incluso en mí. Entonces, ahora estoy hace un mes en el protocolo de toma de Amanita muscaria ujú. en microdosis y me fue enseñando partes de eso y en la semana hablamos y también me dijiste un poco o me diste un poco esa recomendación de darle tiempo, darle descanso. Es un poco una parte de la enseñanza que acompaña la época Ujú. y yo creo que es una manera, una posible medicina, seguro que no es la única, para manejar un poco estos niveles de ansiedad que muchísimos nosotros, de alguna manera más grave o menos grave, u otros problemas similares, tenemos. Claro. Ir con la época, Mm. descansar, sentir el cuerpo, mirar un poco para afuera. No somos una máquina que funcione todo el año igual. La manito muscaria, si a alguien le interesa, se puede hacer un protocolo de microdosis. Ujú, Fede, vos producís los extractos, las tinturas, que ujú. yo tengo una tuya. No te quiero cortar si quieres agregar algo, pero si no, agrega también cómo se puede encontrar a vos. Ujú, Ahora que estás poco en las redes, como dijiste, puedes mencionar el blog. Si a alguien le interesa una toma de microdosis de Amanita muscaria ujú. o otra sustancia o conectarte o conocerte como terapeuta, ¿cómo se puede hacer? Hoy hay un mail, miselioprimordial @hotmail.com, perdón, @gmail.com, miselioprimordial Ujú. @gmail.com. Era una cuenta de Instagram que ahora no está más. Y bueno,
me pueden escribir ahí y nosotros por ahí mandamos toda la información de lo que hacemos con hongos. Y bueno, estamos todo el tiempo, respondemos todos los días. Así que bueno, esa es la manera que pueden contactarnos. También le pueden pedir mi contacto telefónico a Manu si lo conocen. Y bueno, esa información se puede brindar. Y también esto que traías, ¿no? Del invierno, del momento de revisión, ¿no? Tú mencionaste la introspección. Bueno, es un momento de revisar lo que ha sido, digamos, como el año gregoriano para nosotros hasta ahora, ¿sí? También, ¿no? Como ver cómo comenzamos el año gregoriano también, y esto de la autorregulación, ¿sí? Como el invierno como una época de autorregulación, como para conectar más con esta parte nuestra del sistema nervioso que nos invita, digamos, como a la conexión, ¿sí? Con nuestro cuerpo, ¿sí? A salir del modo de lucha o huida, del congelamiento, y entrar a este modo que, como tú decías, ¿no? El modo rest and digest, ¿no? Como descansar y digerir, que según la teoría polivagal es como, bueno, encontrar recursos para volver al cuerpo, ¿sí? Volver a la conciencia somática y parar. Es necesario parar. Es así. Regenerar, como lo hace la naturaleza. Y después en primavera vuelve con todo. No estamos 100% vinculados a eso. Tenemos nuestras libertades, pero está bueno prestar un poco de atención a lo que pasa afuera. Ahora para la Navidad, el solsticio de invierno, el 21 de junio, y no tiene que ser esa fecha exacta, no importa si es la fecha exacta o 1, 2, 3 días antes o después, pueden hacer algún encuentro, o por lo menos prestar atención, sentir un poco eso, que es el día más corto, ya los días de a poquito vuelven a ser más largos. Simplemente prestar atención o capaz contarlo a alguien o ponerse un gorrito de Navidad y andar por la calle pueden ser parte de esa conciencia que vuelve y se libera un poco de la carga cristiana que nos propuso tener el narrativo y la autoridad sobre todo ese tipo de festejos. Otro festejo fundamental vinculado a la luz y a la fertilidad es Pascua. Claro. Con el huevo y el conejo, que en realidad es para primavera. Marca la primavera. Y nosotros celebramos un festejo muy, muy interesante también por cómo se define la fecha y también claramente tiene inicios, orígenes paganos, precristianos. Entonces podemos tranquilizarnos un poco sin tener tanto rechazo a los festejos cristianos, porque muchas veces en el fondo tienen algo mucho más antiguo, algo mucho más humano, algo mucho más natural. Y así es también con el tema de la Navidad y con el gorrito de Papá Noel, que no es tan cristiano, pero principalmente eso, prestar un poco de atención. Manu, una cosa más, hablando de festejos y celebraciones, como me gustaría compartir que acá en Córdoba el 21 de junio vamos a estar participando con mi compañera de un retiro que se llama Luces y Sombras, básicamente trayendo esto, ¿no? Como del equilibrio entre la oscuridad y la luz. Y bueno, para la gente interesada también me puede conectar o hacer un retiro que organiza un amigo en Los Gigantes, que es un lugar muy hermoso en Córdoba, y nosotros vamos a estar participando dando una ceremonia de cacao. Así que bueno, eso no quería dejar de compartir porque es ahora el 21, así que bueno. Sí, cuando sale este episodio capaz va a ser medio justo antes de la fecha, pero ustedes, más allá si uno se pierde esta fecha, no puede ir por los pocos días que quedan, ustedes van a seguir haciendo eventos y también se vinculan a veces a los así feriados naturales, ¿no? Totalmente. Como no es una excepción que lo hacen en esa fecha. No, siempre va a haber otros eventos, claro. Ustedes siguen con actividades presenciales, totalmente. Ceremonias. Totalmente. Fede, muchísimas gracias. Si bien quedó muchísimo por decir, hablamos sobre un montón de cosas. Feliz Navidad. Yo voy ahora, hoy es viernes, tratar de descansar. Bien.
disfrutar con la familia. Bien. También actuar en ese sentido que hablo, porque a mí me cuesta bajar el ritmo. Yo soy una persona medio hiperactiva y ansiosa, lo admito, lo trabajo. Bien. En unos días me toca la próxima toma de Amanita Muscaria. Me queda un mes de protocolo. También voy a compartir un poco sobre mis experiencias, un poco más en otras instancias. Te agradezco muchísimo. Vamos a compartir tu contacto y que tengas una muy linda época de frío y oscuridad. También vos. Gracias, Manu. Me encantó la charla. Un abrazo, muchas gracias. Chao. Muchas gracias por haber llegado al final de este episodio. Si te gustó, compartilo con un amigo. Si algo de lo que escuchaste te inspiró o te molestó, deja un comentario. Para conectar directamente conmigo, mandame un mail a fungipreneur@gmail.com. Acordate seguir el canal, dale una calificación positiva y suscribirte al newsletter para seguir conectados y resistir la censura. Hasta el próximo episodio.